Buenas noches, queridos amigos y amigas de la red Narradores de Ecuador. Hoy pues repetimos un poco por problemas en el audio del día sábado lo que fue Cañaribamba, historia y leyenda. Vamos por la parte histórica. Cañaribamba se conoce ahora como San Salvador de Cañaribamba y es una parroquia joven del cantón Santa Isabel que está a un costadito de Cuenca, en la vía a la costa. Está como a unos 40 minutos si no estoy mal. Cañaribamba proviene de Cañari, que era la nación Cañari, y Bamba, que dice pampa, valle, grande, ¿no? Imagínense ustedes, hace 500 años, antes de la llegada de los españoles, los Cañaris eran una nacionalidad muy fuerte y muy poderosa. Tenía 5 cañeríos, 5 señoríos, y uno de estos señoríos era el señorío de Cañaribamba, ¿no? Entonces había el Hatun Cañar, que está en la provincia del Cañar, y Cañaribamba, que tenía una importancia importante porque había oro, que el oro era como algo muy solicitado, inclusive por los pueblos indígenas, pero no como para el adorno, sino para los dioses, para hacer los adornos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ya vamos por partes, vamos con el periodo de la invasión inca. Pues cuando llegan los incas, los cañaris hacen pues una feroz resistencia ante Tupac Yupanqui, que era el gran conquistador que iba subiendo pues desde Perú. Y era tan fuerte, dicen, tan fuerte la resistencia, que Tupac Yupanqui tuvo que retroceder. Los cañaris, envalentonados ante esta victoria, deciden mandar a donde los paltas, otro señorío, otra nación indígena, más abajo, en Loja, para hacer una alianza. Pero se comenta que los paltas contaron pues los planes de los cañaris. Los cañaris inteligentemente al descubrir pues que ya era conocido lo que planeaban, mandan a gente para que hable directamente con Tupac Yupanqui, donde el cual se rinden y dicen, bueno, ya no vamos a hacer guerra, los recibimos tranquilamente. Se cuenta que Tupac Yupanqui al principio no creía, así es que mandó a unos señores de él, unos generales principales, y muy pronto los cañares pues demostraron que eran buenos aliados. Construyeron un templo en lo que es la actual Tomebamba, donde es la actual Cuenca. Ahí se puede ver en el museo hay un museo ahí en este momento donde podemos ver todo la riqueza y las historias que les estoy diciendo. Y pues se convence de esta alianza, y ahí hace un pequeño palacete, y ahí vivió varios años, también se comenta. A la muerte de Tupac Yupanqui se sucede esta guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Los cañaris, pues como habían pasado más con Tupac Yupanqui, conocían más la cultura cusqueña y todo, se aliaron pues con Huáscar, y se armó la guerra. Al principio muy fuerte, muy dura la guerra. Incluso se cuenta, como una anécdota de la historia, que los cañaris atraparon a Atahualpa y que éste logró escapar con la ayuda de algunos cañaris que eran como que aliados. En represalia, en venganza también, Atahualpa mandó a coger a todos los hombres cañaris que puedan sostener un arma y sacarles del corazón y sembrar todo el camino del Inca con sus corazones. Es famosa la frase que dicen que dijo: sembremos corazones traidores para ver qué frutos nos dan. A la final, la gran mayoría de los señoríos cañaris termina huyendo hacia Cajamarca, otros hacia el Cusco. Por eso podemos encontrar en el Perú un sector denominado Cañar también, y que tiene las mismas tradiciones y hasta las mismas leyendas que se cuentan ahora. Con la caída de Atahualpa, pues los cañaris empiezan a regresar con este dolor, con esta ira también, y llega la conquista. Entonces, cuando llega la conquista, los cañaris pues lo que hacen es aliarse con los españoles para así tomar venganza de lo que hicieron con ellos.
Dentro de la misma conquista se comenta de que había una relación de 15-1. 15 mujeres, un varón en esto de por la muerte de patricida que hubo, tanta muerte que hubo. No en vano, ustedes si conocen, si van a la Azuay, uno de los monumentos representativos de la Azuay es la chola cuencana. No es nada, no es la chola. La presencia de las mujeres es muy importante. A la final se reparten los señoríos del Cañar entre los españoles y a Juan de Salinas, uno de los españoles, se hace cargo de Cañaribamba, el marqués Juan de Salinas, y empieza a explotar, queda como encomendado de ese sector y empieza a explotar, sometiéndoles, dicen que fuertemente, justamente en este sector conocido como la Villa de San Salvador de Cañaribamba. Y de paso, como iba las armas, iba el arma, pero otro lado iba la religión, un cura español de apellido Naranjos le dieron la misión de evangelizar a los indios, como decían en esa época. Según algunos escritos, dice que era terrible. Juan de Salinas, la ambición también era terrible, unos castigos inhumanos, y además abusaba de las muchachas, de las doncellas cañaris. Y súmele a esto que el cura Naranjo no te quedaba atrás. Así es que, cobrando diezmos, primicias, abusos, y obligaban a los indígenas a pagar el doble, el triple, lo que la ley mandaba, y se quedaban prácticamente en la miseria. Bueno, Juan de Salinas, ya pues lleno de dineros, de oro y todo lo demás, quería más oro, y no le bastaba con que los indígenas o los indios trabajaran y murieran ahí. Decidió ir a traer de España lo mejor, lo más actual en maquinaria que reemplace el trabajo primitivo de los indígenas, y así tratar de escarbar la mayor cantidad de oro del cerro. Y dejó a su hijo, a su primogénito, encargado de la mina. Este resultó peor que el padre, se comenta, y obligaba a los capataces a golpear más a los mineros para que traigan más y más y más oro. Y como tenían pues miedo de que se roben, los mineros trabajaban desnudos. Se cuenta que tanto cavaron que un día hubo un gran deslizamiento que sepultó pues a indígenas y españoles que estaban dentro de la mina. Y uno de las víctimas fue el hijo de Juan de Salinas. Así es que no pudo llevarse nada. Pero aquí empieza la leyenda. Dice que justo en la mina del Cerro Shiri, llegó la mamá de uno de los indígenas a dejarle la comida y salió a comerlo y lo vio abandonado, ahí, desnudo, hecho una lástima, como se dice. Le dio tanto dolor, dejó ahí los alimentos y se cuenta que subió a la cima del cerro. Y ahí hizo sus necesidades. Y al tiempo que pronunciaba una maldición en contra de los españoles por el trato tan vil que daban a sus hijos y a todos sus hermanos y hermanas. Y ahí se produjo el derrumbe. Fue fuerte la noticia, que se corrió la voz por toda la colonia española, llegando inclusive a donde Juan de Salinas, que ya regresaba de Europa, y él dijo: no, allá ya no vuelvo más, y se fue a radicar en Loja. Y aquí empieza la leyenda, ¿no? Bueno, una vez que Juan de Salinas deja ya Cañaribamba, administrada por el cura Naranjos, empieza a amenazarles más, a tratar de abrir la mina, a tratar de sacar más, sacar oros, y a ponerles cargas tributarias terriblemente desmedidas. Dice que esta fue la perdición del cura, porque fue tan grande, que los indígenas ya no sabían cómo complacerlo, porque era peligroso meterse. Así que bueno, te vamos a llevar. Te vamos a mostrar el oro de nuestros ancestros, el oro de nuestros mayores.
Pero ya sí, muéstrame, dicen que decía el cura Naranjos. Te vamos a llevar para que veas y te vamos a hacer un regalo, dice que le decían, pero no puedes ver. Y así que la primera vez le llevaron y él trataba de ver de un lado al otro qué pasaba, pero no podía ver. Ya cuando le quitaron las vendas trató de ubicarse, pero no podía. Los indígenas pronunciaron unas palabras extrañas frente a una loma o una montaña y se abrió y ahí pudo ver el tesoro Cañari. Uy, pues le entró la ambición y después ya no quería más, no, quería más y más, porque lo que había visto era impresionante. Y así que pidió que le lleven otra vez. Y en la segunda vez dicen que trató se llevó unas plumas para dejarle sembrado en el camino, pero ni así, no ve que el viento les llevaba las plumas. Y también le dieron otros regalos más. Pero él quería más. Esto debe ser la ambición, ¿no? La maldad. Más del cura Naranjos amenazándolos con el diablo, con el infierno, con todo. Hasta que dijo, verás, te vamos a llevar la última vez, dijo el cacique de los Cañaris, de Cañaribamba. Pero ya no podrás volver. Pero esta vez el cura había pensado muy bien. Había conseguido pues semillas de quinoa, ¿no? Semillas de quinoa. Y cuando fue caminando dejé que se vayan regando. Él dijo, acá como es un sector lluvioso, esto vuelve a crecer. Llegó, le mostraron, le dieron los regalos y él se regresó. Y bueno, empezaron a germinar. Y justo cuando el cura ya vio germinado, también un indígena se dio cuenta y fue a avisar al cacique de Cañaribamba. Y pues vieron que el cura se estaba llevando las cosas y les dio tal ira que se fueron, pues, como se dice, a faltarle el respeto, dice la leyenda. Y además que otros empezaron a cortar, a quitar, a todo eso para que nadie se dé cuenta, ¿no? Fueron hasta la iglesia, se cuenta, le quitaron todo el oro que se había cogido, que le habían regalado, no le dejaron sin nada. El cura asustado cogió los cálices donde se guardan las formas sagradas, como dice la religión católica, y nada más y nada menos que las enterró bajo la iglesia, se cuenta. Y huyó con su sacristán y su criada. Véase nomás, tenía su criada. Y atravesando una quebrada, pues nada más y nada menos que el río se crece y se va llevando al cura y a la criada. El sacristán dicen que vivió, pero nunca más se le volvió a ver. Desde ese día pues se conoce este pequeño río, a veces grande, como el río Naranjos, ¿no? Y así, pero antes de morir, cuenta la leyenda que el cura maldijo. Sí, maldijo, dijo que quedan malditos hasta la quinta generación, que se convertirá en una laguna de sangre. No, en eso se va a hacer. Eso fue. Oigan, ¿será verdad? ¿Será mentira o leyenda? Dicen que la gente de Cañaribamba empezó a morir, ¿sí? A morir. De uno, de dos, de tres, como si fuera una peste, iban muriendo, iban cayendo, iban muriendo. Entonces, los pocos que quedaban dijeron, es la maldición del cura Naranjos. Y decidieron abandonar Cañaribamba e irse a vivir unos en lo que ahora es Santa Isabel, otros en Chaguarurco, más o menos, otros en lo que hoy se llama San Fernando, a vivir. Con el pasar de los años, muchos empezaron a volver y a tratar de reconstruir. Y esto es lo que podemos encontrar ahora. Podemos encontrar a la Cañaribamba ahí. Podemos encontrar lo que hoy conocemos como San Salvador de Cañaribamba. Mitad leyenda, mitad historia. Y les he querido traer esta noche como para que se sumerjan un poco en la historia del Ecuador y en las leyendas, descubran el sur del país. Se están tan llenos de misterios, de leyendas, de mitos, de cuentos y aparecidos.
Muchos los hemos contado ya aquí en las noches de la red, pero aún nos queda mucho por contar o por seguir recordando. Y así pues se cuenta. Que la vida nos permita encontrarnos en el próximo cuento. Soy Bolo Bautista. Nos veremos muy pronto.